Teoría del cumplimiento de los tiempos. Bienvenidos a Contratesis. Este es el tercer podcast de la teoría de los tiempos. Les recomiendo vean la primera parte, la primera y la segunda de este tema. Están en esta misma página, Contratesis, búsquela, porque tenemos otra página, Contratesis Hipnótica, donde hablamos de otros temas, pero igualmente visítela, diviértase. Dijimos que redondearíamos la idea de los ciclos circadianos y los tiempos estadísticos, pero antes de eso, solo es importante decir que en esta teoría de los tiempos ya determinamos, espero que con toda claridad, que la economía no depende de. Lo único que pudiese desaparecer a la economía es la falta de observación o interacción del ser humano. También dijimos que en este proceso lo único aceptablemente medible es el tiempo, pero si nos ponemos muy pulcros en las formas, podría ser más aceptable decir que la constante es tiempo-esfuerzo. Por ello, la economía existe aun si desaparecemos al mercado, aun si desaparecemos al Estado, aun sin costos, aun sin resultados financieros, aun sin interacción comercial, aún sin moneda, aún sin dinero, pero nunca, nunca sin la cobertura de necesidades. Y estas necesidades tienen un piso mínimo que son las necesidades circadianas, la raíz de la economía, el génesis de la magia numérica en economía. Porque suceda lo que suceda, nunca dejaremos de alimentarnos, dormir y cubrir necesidades fisiológicas. Nunca. Pero como ya dijimos que las necesidades básicas, que son el piso de las necesidades y tienen que ser cubiertas por sobrevivencia humana, cuando ello sucede, lo que sigue es inventar otras necesidades. Y cuando estas necesidades son cubiertas, se inventan otras necesidades para ser cubiertas. Esa es la gran diferencia entre el ser humano y el animal. Nosotros tenemos la capacidad de inventar y cubrir necesidades, pero esa diferencia entre humanos y animales no nos hace más sabios, porque algunos seres humanos ya están aptos para conquistar el espacio, de eso no tenemos ninguna duda, pero muchos más mueren porque no pueden conquistar aún un bocado de pan. Eso duele mucho. Ok, lo que quiero concluir con esto es que las necesidades son en su génesis circadianas y que tenemos la capacidad otorgada por la desconocida divinidad de, tras ser cubiertas esas necesidades, siempre el ser humano inventa otras necesidades. Y además, qué bueno que así es. Pero tras esta escalada de invenciones de necesidades, la economía ahora está en un gran dilema de identidad porque tratar de explicar que la economía es el cumplimiento de los tiempos ahora resulta un reto mucho más amplio que cuando solo comíamos, dormíamos y cubríamos esas necesidades fisiológicas. Antes de, antes de entrar al tema de las corrientes económicas, deseo poner en claro que la estadística o la probabilidad son factores sumamente importantes en los eventos económicos y no existe, no es posible una planeación económica sin tomar en cuenta el tiempo y con ello sin tomar en cuenta las probables variables, alteraciones, cambios, etcétera. Es decir, sin tomar en cuenta la probabilidad. Hoy en día existen giros económicos en los cuales la probabilidad y estadística son un tema muy, muy avanzado. Pongo dos ejemplos. ¿Se ha preguntado usted por qué los boletos de avión tienen diferentes precios cada uno de los asientos? Y que pueden cambiar minuto a minuto. La razón de ello es que otro tema de las finanzas que se llama estudio de costos determina cuánto es un punto de equilibrio, un PE de un producto o de un servicio.
Mire, sin entrar al tema de lleno, porque los aburro, solo pondremos un ejemplo. Si un vuelo de avión de Parral, Chihuahua, a Santa Bárbara, Chihuahua, no me haga caso, chiste local. Ese vuelo tiene un cálculo de punto de equilibrio de 60,000 pesos, pongámoslo así. Es decir, si la aerolínea vende en boletaje 59,999 pesos, resulta que la operación es 1 peso de pérdida. Bueno, pues de estos 60,000 pesos de costo, digamos que el 30% son para gastos operativos, el otro 20% son para gastos de recursos humanos, mano de obra, el otro 20% digamos que es para gastos financieros y finalmente el 20% de gastos de venta, ¿no? Desglosemos eso. Como lo más importante es cubrir los gastos operativos, porque sin combustible y sin pistas, pues el avión no vuela. Y de ahí que se vayan cubriendo los otros gastos. Entonces, lo primero es que los asientos de primera venta deben asegurar ese primer costo. Por ello se venden muy económicos. Y luego el precio del boleto sube cuando ya están cubiertos los primeros gastos y vuelve a subir cuando están cubiertos los segundos gastos y vuelve a subir cuando están cubiertos los terceros gastos y así hasta que los últimos asientos son los utilitarios, la ganancia. Esos son los más costosos para el pasajero. Y bueno, pues en esta dinámica, el factor tiempo-probabilidad es una métrica con la que se juegan las economías modernas y cada vez más puntuales, ¿eh? Asimismo, por ejemplo, las compañías aseguradoras juegan con la probabilidad y estadística, obviamente. Los hoteles, los restaurantes, los transportistas de pasajeros. Y tienen que hacer esta dinámica de escenarios por dos razones. Porque si los clientes no consumen ese día, ya no consumieron nunca. Es decir, el evento circadiano se pierde. Si un cliente no entra a comer ese día a tu restaurante, no guarda el hambre para comer 2 veces al siguiente día. Si un vacacionista no ocupa un cuarto de hotel ese día, no guarda el sueño para dormir 2 días seguidos posteriormente. Queda claro, ¿no? Los eventos circadianos no son reemplazables nunca, nunca, jamás. Es por ello que las métricas siempre deben de contemplar los tiempos como factor inamovible. Y ante esta escalada de necesidades puestas al mercado del ser humano, las proyecciones y planeaciones son esenciales. Hoy usted quiere tener un teléfono nuevo y planea sus tiempos para ello. Pero los fabricantes de teléfonos tienen que buscar la forma de que ese producto sea obsoleto en cierto tiempo. Eso no es malo. De hecho, conserva la dinámica tiempo, es decir, producción, empleo, consumo. Crea esa constante. Eso es bueno para las economías. Ahora bien, eso podría sonar torpemente lógico desde la perspectiva de los tiempos. Pues sí, es un ciclo económico donde compras, produces, vendes y a la vez generas empleo. Pero si ponemos la lente desde las bases productivas, nos damos cuenta de que un proceso productivo es solamente la aplicación tiempo, mano de obra. Un proceso de venta es la aplicación tiempo, mercado. Un proceso financiero es la aplicación tiempo, rotación de inventario. Un proceso de crecimiento es la aplicación tiempo, inversión. Y en este tablero económico casi siempre el que aprovecha los tiempos o el que administra bien sus tiempos y el que aprovecha los tiempos ajenos es el que siempre gana. Tiempos ajenos, dije. Ok. No creo que me alcance el tiempo para sacar el tema de los tiempos en este podcast. Bueno, lo dejamos para el siguiente. Y también veremos los conceptos de los sismos, los conceptos del capitalismo,
el esclavismo, el feudalismo, la degradación del principio de los tiempos, qué representa el robo. Uy, no se lo pierda. Gracias por escuchar este y todos mis podcasts. Recuerde que todo lo que ve en redes embrutece a la humanidad. No se deje atrapar. Apague su celular. No le hace que me apague a mí. Nos vemos en la siguiente semana. Nos vemos y nos escuchamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.